Hola, feliz tarde, gusto en saludarles. Vamos hoy con el video número 49 correspondiente al tema 7 de funciones. Recordando que el curso está abierto a todo aquel interesado a través del canal YouTube José Gregorio González Peña. Pueden suscribirse y bueno, comenzar desde el video número 1, donde se presenta la planificación de la materia, o en su defecto, si no son cursantes de la materia, pues si está dentro de los temas que hemos desarrollado, pues pueden ir directamente a los temas, recordando que este forma parte de el contenido de la materia Cálculo 10 de acuerdo como se dicta en la Universidad de los Andes. He recibido algunas notificaciones vía correo, a través de mi correo de goyuf1000@gmail.com, donde me han pedido el desarrollo de algunos ejercicios relativos a temas particulares. Tal es el caso de trigonometría, que se ven en secundaria, también en la parte de radicación y la parte logarítmica. Entonces, si alguno de ustedes desea profundizar o aclarar dudas respecto a uno de los temas que no se traten en este curso, pues con mucho gusto pueden escribirme y de alguna manera yo les responderé. De igual manera, una vez que se termine de ejecutar el curso de cálculo 10 correspondiente, entonces comenzaremos con el curso de cálculo 20, ya con la parte de derivación, el cálculo con derivadas y el cálculo integral, parte de integrales y la aplicación de esos conceptos. Entonces, bueno, sin más preámbulo, vamos a arrancar con el tema de funciones. Concepto de función. De aquí en adelante, todo lo que se refiere al cálculo y lo que nosotros como ingenieros o como profesionales en una carrera, muchas veces nos vamos a referir al planteamiento de un tema es a través del desarrollo de funciones. Todo va a ser concerniente a la función. Vamos a empezar desde lo más básico. La función es una relación entre los elementos de un conjunto de entrada con los elementos de un conjunto de salida. Es decir, es la relación entre elementos de dos conjuntos. Esa relación se establece a través de una ley o condición. Como podemos ver en el gráfico, vamos a tener un conjunto A, este negro que está acá, que está conformado por una serie de elementos. Recuerden ustedes, en temas anteriores hemos hablado de ciertos conceptos. Hablamos de un conjunto como una serie de elementos que cumplen con ciertas características comunes. En este caso, nuestra área, generalmente estos conjuntos van a ser numéricos. Así hablamos del conjunto de números naturales, conjunto de números enteros o el conjunto de los números reales. En adelante, generalmente nos vamos a enfocar es que estos conjuntos, tanto el conjunto A, que se llama el conjunto de partida, como el conjunto B, van a estar conformados por números, y si no se dice nada adicional, pues obviamente esos elementos van a ser los números reales, y en el caso del conjunto de llegada también van a ser los números reales. Entonces decimos que existen dos conjuntos, uno de partida y uno de llegada. Eso no significa que una función no solamente se relacione números, pudiera relacionar cualquier otro elemento. Por ejemplo, pudiéramos decir que esto es un conjunto de personas y esto pudiera ser otro conjunto de personas. Ahora, ¿cuál es la clave para que se establezca la función? Es la ley o condición. ¿Okay? Ese es, como decir, el proceso que va a permitir asociar elementos de este conjunto A con elementos del conjunto B.
Si nosotros, por ejemplo, sin hablar de números en este caso, pudiéramos decir que este conjunto A está conformado por un grupo de personas y el conjunto B por otro grupo de personas ubicadas en dos sitios diferentes, entonces pudiéramos establecer una ley que se relacione los que tienen camisas de color rojo, pudiera ser. Aquí van a ver una serie de elementos que tienen camisas de color rojo y aquí obviamente también lo van a ver. Entonces se van a formar pares ordenados. Ok, hay una condición adicional que es muy importante considerar en la función. Ningún elemento del conjunto de llegada, del conjunto de partida, puede relacionarse más de una vez con elementos del conjunto de llegada. En el caso contrario, los elementos del conjunto de llegada sí pueden ser o pueden relacionarse en más de una o múltiples ocasiones con cualquier elemento del conjunto de partida. Eso es una condición muy importante que se tiene que considerar. Yéndonos al aspecto numérico, entonces pudiéramos decir en este caso que el conjunto A está formado por una serie de elementos que los llamamos X, X1, X2, X3, X4, X5, X6, por ejemplo. Y el conjunto D, conjunto de llegada, vamos a llamarlo, está conformado por una serie de elementos que lo designamos por la variable Y. Okay. Entonces, aquí va a existir una ley de condición, tal como lo dijimos anteriormente, que me va a permitir relacionar, hacer pares ordenados entre estos elementos y estos elementos. Por ejemplo, yo puedo relacionar X1 con Y1, X2 con Y2, X3 con Y3, X5 con Y4, X6 con Y6. Y entonces, de esa manera, estamos estableciendo una serie de pares ordenados, los cuales se pueden representar, tal como lo estamos viendo, de esta manera. Sin embargo, matemáticamente, que es como nosotros nos vamos a manejar, entonces nosotros pudiéramos representar esa función no solamente desde el punto de vista esquemático, sino lo pudiéramos expresar a través de una expresión matemática. De hecho, ya lo hemos analizado en temas anteriores. El caso de los polinomios, el caso de las rectas, esos son funciones, ¿okay?, expresadas en forma de, valga la redundancia, expresiones matemáticas. ¿Okay? Entonces, nosotros podemos también ver una función como un proceso, vamos a decirlo así, que va a tener una entrada y va a arrojar una salida. A esa entrada la vamos a llamar X. Esto que está aquí adentro, lo suponemos que es como una caja, va a ser un proceso determinado y nos va a arrojar un resultado. Entonces, si vemos desde ese punto de vista una función, entonces lo podemos comparar, por ejemplo, con el caso de los polinomios. Nosotros tenemos una variable que le asignamos un resultado, un valor, ella va a entrar a un proceso matemático y nos va a arrojar un resultado. Desde el punto de vista de la práctica, todo tiene una función, por eso también viene el nombre de funciones. Cada sistema que nosotros tenemos en nuestro alrededor representa un proceso funcional. Por ejemplo, la vista recibe imágenes, hace un procesamiento a nivel del cerebro y eso se refleja, o mejor dicho, recibe luz, hace un procesamiento de esa luz, de esos contrastes a nivel cerebral y eso se refleja en nosotros como lo que nosotros conocemos como las imágenes que estamos viendo. Desde el punto de vista del sonido, recibimos señales, las procesamos, las captamos a través de los oídos, hay un proceso mental y eso se transforma en lo que nosotros escuchamos. Entonces fíjense, todo elemento es funcional. Un equipo electrodoméstico, por ejemplo una lavadora, entonces es un equipo que tiene su energía pero recibe unos elementos, en este caso ropa sucia, hace un procedimiento y arroja un resultado. Fíjense, toda la vida o todo a nuestro alrededor representa un proceso funcional. Desde el punto de vista, como estamos viendo, como un elemento de entrada,
un procesamiento y una salida. Hay una condición: para este elemento de entrada no pueden haber dos salidas diferentes. Ahora, sí pueden existir salidas iguales para diferentes elementos de entrada, como lo dijimos aquí. No puede haber un elemento del conjunto de partida de X que tenga relación con más de un elemento del conjunto de llegada. Es decir, si X3 se relacionara con Y5 y Y3, eso pudiera ser una expresión o un proceso cualquiera, pero no representa una función. Lo contrario sí puede suceder. Por ejemplo, Y5 pudiera ser imagen, pudiera ser par ordenado de X5, pero también pudiera ser imagen, se le dice así, de X7. Esto sí pudiera suceder, ¿ok? O pudiera ser imagen de muchos elementos del conjunto de partida. Ok, entonces hasta ahora tenemos la conceptualización, tres elementos fundamentales para que exista una función: elementos del conjunto de partida, elementos del conjunto de llegada, que tienen que estar claramente definidos. Tenemos que entender que el conjunto de partida está formado por ciertos elementos, conjunto de llegada por otros elementos, y va a haber la condición. Entonces, tres factores fundamentales para una función: dos conjuntos y una condición. Uno de ellos conjunto de partida, uno de ellos conjunto de llegada. A los elementos vamos a otro concepto muy importante de función. Aquí pueden haber muchísimos elementos: X6, X7, X8, X9. Igual aquí pueden haber muchísimos otros elementos. Sin embargo, dependiendo de la condición, pudiera ser que no todos los elementos formen parte de la función. Es decir, no todos se relacionen, queden algunos por fuera, como estamos viendo el caso. Los elementos del conjunto de llegada, óigase, los elementos del conjunto de llegada que forman parte de la función se denomina dominio de la función. Dominio. Entonces son los elementos que la función los acepta, ¿ok? Como decíamos el caso del conjunto de personas, pudieran haber millones de personas, pero va a haber una condición, por ejemplo, que se relacionen los de cabello negro. Aquí pueden haber otro tipo de colores de cabello. Entonces, no todos que forman ese conjunto de personas que tienen esa característica, que son personas, van a ir bajo esa condición a la relación con los otros elementos del conjunto de llegada. Pudiera ser un caso específico no numérico que le estoy planteando. Entonces, todos esos elementos que forman parte de la función, entonces se denomina dominio. En el caso de los elementos del conjunto de llegada que forman parte de la función, se le denomina rango. También reciben otros nombres. En este caso, esto se le puede llamar también contradominio, imagen. Y en este caso, el conjunto de llegada generalmente se le da el nombre de dominio, pero en algunos casos se denomina preimagen o elementos del conjunto de partida que forman parte de la función. Ok, entonces ya entendemos lo que se representa como imagen y lo que se representa como preimagen, también se denomina al dominio. Vamos a ver las formas entonces ya numéricas o matemáticas de expresar funciones. Vamos a poner el caso de una función expresada de manera matemática. Algo importante: si nosotros vemos cualquier máquina como una función,
Entonces ponemos el caso de una licuadora, por ejemplo. Una licuadora es un equipo funcional. El dominio de la licuadora es lo que ella acepta para poder hacer su proceso. Entonces ahí estamos entendiendo, o se ve claramente, que el dominio de ella, a pesar de que esté dirigida a hacer un proceso de conversión de sólidos a líquidos, está restringido por ciertas características, que es el proceso funcional que ella cumple. Entonces sabemos que el dominio de una licuadora puede ser frutas picadas, vegetales picados, etc. El rango de ella sería lo que produce, lo que arroja a partir de esos elementos del conjunto de entrada que entran al proceso funcional. Entonces fíjense cómo desde el punto de vista práctico nosotros podemos entender lo que es una función y los elementos de su dominio y los elementos de su rango. Ahora vamos al caso matemático. Esto es una expresión matemática que ya conocemos. Como se los dije, nosotros ya hemos visto funciones, lo que pasa es que le hemos dado nombres característicos. En el caso de los polinomios, podemos ver esta expresión que está acá como un polinomio. En aquel Y lo llamábamos P de X. Pero adicionalmente a eso también sabemos que este polinomio de primer grado representa una ecuación de recta expresada en forma funcional. Si nosotros pasamos todo hacia un lado, sería la ecuación de una recta, ¿ok? Si despejamos una de las variables, entonces nos queda tal como lo estamos expresando de esta manera. Esto es una función y se denomina función lineal. Es una recta, ¿ok? Fíjense cómo generalmente para nosotros escribir una función o expresarla desde el punto de vista matemático, siempre, en este caso de que estamos hablando de funciones de dos variables, una de las variables, que va a ser la variable dependiente, se despeja y queda en función de la otra variable, que la cual se le va a denominar variable independiente. Obviamente la variable independiente va a estar relacionada con los elementos del conjunto de partida y obviamente con el dominio, y el resultado obviamente será el rango de la función y obviamente representa los elementos del conjunto de llegada que intervienen en ese proceso. Fíjense algo, nosotros pudiéramos decir que X son todos los valores, ¿ok? Son todos los números reales. Eso es un conjunto, los números reales. Y podemos decir que Y, entonces, representa también el conjunto de los números reales. ¿Ok? En este caso, la ley o condición que nos va a permitir relacionar elementos de X, o sea, números de X con números de Y, es esta expresión que está acá. Se lo podemos ver como un proceso interno, que es el siguiente. Ahora estamos más claros desde el punto de vista matemático cómo se representa el concepto de función. Los valores que yo le puedo introducir a este proceso matemático representan el dominio, y los resultados, todos los posibles resultados, van a representar el rango de la función. Es muy importante considerar que pudieran existir elementos que, a pesar de que estamos diciendo de que aquí están todos los reales y que aquí están todos los reales, pudieran existir elementos que no formen parte de la función. Vamos a ver en este caso, si yo introduzco un valor, los números reales, recuerden ustedes que van desde menos infinito a más infinito, un valor muy negativo, por ejemplo, menos 1000, que sería un elemento de este conjunto, el resultado, tenemos menos 1000, me quedaría menos 1000 por 2, menos 2000 más 1, menos 1999. Okay. Entonces fíjense, yo puedo ir haciendo una tabla, tal como lo hemos hablado o como lo hemos descrito
en polinomios y en rectas. A la variable independiente le damos un valor y obviamente nos va a dar un resultado. En este caso nos está dando 1999. Ok, entonces fíjense, si le doy valores muy negativos no tengo ningún tipo de restricción. Lo que me está diciendo que yo puedo, en el caso de los negativos no tengo ninguna restricción para el dominio. Si esta cajita o esta función me está aceptando cualquier valor negativo. Si le sigo dando valores hacia la derecha, por ejemplo, si le damos el caso de menos 1, tenemos aquí menos 1, bueno, menos 1000, entonces por aquí tendríamos ese número. Entonces ya esto forma un par ordenado, como lo ven acá. Menos 1, entonces me queda menos 2, más 1, menos 1. Ok, entonces por acá está menos 1 con menos 1. Y aquí forma otro par ordenado. Entonces fíjense, esta forma como yo estoy desarrollando acá es la segunda manera de expresar una función, que es en forma de tabla, forma tabular. Muchas veces cuando nosotros hacemos un experimento obtenemos datos. Un experimento, por ejemplo, si introducimos un determinado componente o sustancia dentro de otra, quizás nos va a resultar un valor de densidad. Entonces, para tanto valor del primer componente da un resultado, y así vamos obteniendo una serie de valores numéricos relacionados. Eso nos pudiera dar una tabla. Entonces, muchas veces la función quizás no nace de una fórmula, quizás pudiera salir de un proceso experimental donde se están arrojando una serie de datos. ¿Okay? Entonces, en ese caso, estaríamos partiendo de una tabla. Ahorita estamos partiendo de una expresión matemática, pero fíjense, es muy fácil construir entonces a partir de la expresión matemática una tabla o representar la función de manera tabular. Bueno, y podemos darle valor 0, entonces nos da 1, y así podemos obtener múltiples valores. Para 1 obtenemos 3, y si tenemos valores muy grandes, por ejemplo 10.000, pues entonces sería 2 por... aquí, disculpen, aquí hay un error. En el caso de menos 2000, me quedaría menos 2000 por 2, menos 4000. Entonces menos 4000 más 1 es menos 3999. Ese sería el resultado acá. Y en el caso de menos 1, si es menos 2 más 1, menos 1. Aquí es menos 3999. Está multiplicado por 2. Corregimos el error, me disculpo. En definitiva, entonces nosotros podemos construir una tabla y cada elemento o cada par ordenado pues representa una relación de elementos XY de esa función. Ok, fíjense, luego a partir de esa tabla nosotros podemos construir una gráfica. Ese sería el tercer caso o la tercera forma de expresar una función de manera gráfica. Podemos construir una gráfica que ya todos por la teoría de rectas conocemos como es ese tipo de gráfica. Si lo vemos desde el punto de vista de recta, pues esto es una recta que corta en 1 al eje Y y su pendiente es 2. Con esos pares ordenados que tenemos allí, podemos construir una gráfica de la función menos 1, menos 1. Sería un punto por el que pasa cuando es x0, que ya vale 1, por aquí. El corte sería en un medio, menos un medio,
Si vale x vale menos 1 medio, 2 por menos 1 medio, me queda menos 1 más 1, 0. Entonces ese sería. Y los otros puntos que están allí, 1 con 3. Vamos a ver la gráfica, vamos a dibujarla en otro color. Ok, hasta ahora vamos a hacer un pequeño resumen. Entendemos el concepto de función como la relación de los elementos de un conjunto de partida con un conjunto de llegada a través de una condición, donde no puede existir ningún elemento del conjunto de llegada que se relacione más de una vez. Lo contrario, no puede existir ningún elemento del conjunto de partida que se relacione más de una vez. Lo contrario sí puede suceder. El conjunto de llegada puede haber algún elemento que reciba más de o muchísimos elementos del conjunto de partida. Su representación puede ser de manera matemática, a través de una expresión, pudiera ser a través de una tabla y pudiera ser a través de una gráfica. Cuando se tiene una de las representaciones, entonces se puede obtener las restantes. Generalmente nosotros vamos a partir de una expresión matemática, podemos construir la tabla y de ahí hacemos su gráfica. Las funciones tienen su dominio y tienen su rango. El dominio son los elementos del conjunto de partida que forman parte de la función y el rango son los elementos del conjunto de llegada. Cuando estamos graficando en el sistema cartesiano, X obviamente representa la horizontal y Y representa la vertical. Entonces el dominio va a estar relacionado con el eje X. Desde el punto de vista gráfico, para nosotros ver el dominio de la función, pues observamos de izquierda a derecha dónde nace la función y a dónde muere. Si vemos, y tal como lo habíamos analizado anteriormente, nosotros a esa expresión le podemos meter valores muy negativos y obviamente el resultado va a ser también muy negativo en Y. Todos estos valores, o sea que allí no se ven a pizarra, pero fíjense, para valores negativos de X vamos a tener valores negativos de Y. Sin embargo, estamos enfocados en este caso en el dominio. Fíjense que yo puedo decir que el dominio de la función o la función acepta, esa expresión acepta valores muy negativos. Seguimos dándole valores. Para el lado derecho, observen, para el lado derecho podemos seguir dándole valores a X. No hay ningún tipo de restricción. Yo le puedo meter a esta expresión matemática valores muy positivos y voy a obtener un resultado. Entonces podemos ver el dominio como los valores de X, si se trata de la variable X, que generalmente es la que estamos utilizando, los valores que al dárselos a X me arrojan resultados lógicos, es decir, un resultado cualquiera, pero me arroja resultados. Entonces, en este caso decimos que el dominio de esa función serían todos los reales, es decir, cualquier elemento del conjunto de partida forma parte de la función. Entonces decimos que el dominio de esa función, dominio de f, serían todos los reales. O también podemos expresarlo de esta manera, desde menos infinito hasta infinito, como hemos representado los conjuntos, y lo aprendimos a hacer en el tema de desigualdades, que expresa que es un intervalo que va desde menos infinito hasta menos infinito. Recordando que estos intervalos pues, se designan abiertos porque infinito y menos infinito y infinito son tendencias más no valores específicos. A la variable y muchas veces se le da el nombre de f de x. ¿Okay? ¿Por qué? Porque es una función que depende de x. Muy importante que tengan eso en cuenta. Aquí pudiera aparecer o pudiéramos designar otro nombre. Pudiéramos designar z, w. Entonces, en vez de llamarlo f de x, si aquí es w, pues se va a llamar el resultado f de w o f de z si se utiliza z. Entonces,
generalmente no se coloca y, se coloca f o en función de la variable que está aquí, que generalmente va a ser x. De esa manera entonces denominamos al lado, lo que está del lado derecho, la variable independiente, está relacionada con el conjunto de partidas y a su vez con el dominio, y del lado izquierdo la variable dependiente, obviamente depende de los valores que se le den a la entrada, y está relacionada con el rango. Vamos a ver el rango de esta función. ¿Con quién está relacionado? Pues con el eje y. Observen que ella puede tomar valores muy pequeños, cuando x es muy pequeño. Todos los valores, fíjense, la función, en este caso, el dibujo es continuo. Y obviamente va a tomar valores también muy grandes. Es decir, de los números reales que conforman el conjunto de llegada, pues ellos, todos esos números, van a ser imágenes de algún elemento del conjunto de partida. Por lo tanto, el rango de esta función también son todos los reales. También es importante observar que fíjense que la función, si vamos de izquierda a derecha, siempre relacionando el dominio, para valores cada vez más grandes de x, fíjense que estos son los valores más pequeños, vamos a tener valores pequeños de y. Cuando vamos incrementando los valores de x, pues los valores de y van a ser más grandes, es decir, la función se denomina creciente, monótona creciente. ¿Por qué monótona? Porque siempre va creciendo. En adelante, todas estas clases, todos estos videos que vienen a continuación, vamos a estudiar muchísimas funciones. Vamos a ver algunas no monótonas, vamos a ver algunas que no son continuas, vamos a ver algunas cuyo dominio está restringido, es decir, no son todos los reales, cuyo rango también va a estar restringido, y eso va a ser nuestro estudio. Entonces, hasta este momento nos interesa entender lo que es una función, verla como un proceso donde hay una entrada, donde hay salida, donde esa entrada está restringida y esos elementos que forman parte de la entrada es el dominio, y donde va a haber también la salida que pudiera estar limitada, y eso se denomina rango, y las formas de expresar una función. Vamos a dejar hasta este momento. En el siguiente video vamos a ver otro tipo de función. Es más, creo que según el tiempo que llevamos, nos queda para ver un ejemplo de otra expresión matemática para poder entender con claridad lo del dominio y lo del rango, que es muy importante. Entonces, si nos da chance para entonces en la siguiente clase avanzar con otros aspectos relevantes de función. Vamos a colocar otro ejemplo de una función. Palabras claves: función, dominio, rango, expresión funcional, gráfica y tabla de lo que hemos estudiado. Vamos a proponer ahora esta función, la llamamos así: f de x igual a x al cuadrado. Fíjense, si lo podemos ver desde otro punto de vista de lo que ya hemos aprendido y estudiado con detenimiento, esto es un polinomio de segundo grado formado por un solo término, cuya gráfica sabemos que es una parábola. Si lo vemos dentro del punto de vista de las cónicas, pues también es una parábola. Lo que pasa es que esta f de x pues le denominamos y. Entonces es una parábola con centro en 0, 0, su eje principal paralelo a y abre hacia arriba. Y la distancia a la que se encuentra el foco sería, recuerden la ecuación de la parábola, la ecuación particular, entonces el valor 4p sería entonces un cuarto, la distancia a la que se encuentra el vértice al foco. Eso lo podemos determinar rápidamente desde el punto de vista de lo que aprendimos tanto como en polinomios como lo que aprendimos con cónicas. Fíjense que todo está relacionado. Desde el punto de vista de función, bueno, podemos decir sí, esto es una expresión funcional, una función de dos variables, la variable
dependiente, la variable independiente. Lo podemos ver de esta manera. Una entrada, un proceso, que es elevarlo al cuadrado. Podemos señalar este proceso de esta manera. Sí. Y una salida. Entonces, les voy a enseñar algo aquí. Nosotros nos pueden pedir evaluar puntos en la función. Nosotros podemos decir evaluar la función en f de menos 5. Significa esto, que donde está la variable x vamos a introducir menos 5. Eso significa evaluar en una función. Entonces, menos 5 al cuadrado, y eso me da 25. Entonces, fíjense, puedo comenzar a representar la función de forma tabular. Okay, cuando x vale menos 5, y vale 25. F en menos 1, entonces sería menos 1 al cuadrado. Fíjense, donde igualito como lo hacíamos con polinomios, donde está la variable x, sustituimos por el valor que queremos encontrar. En este caso estamos metiendo menos 5, nos da 25. Metemos menos 1 al cuadrado nos da 1. Metemos 0, entonces 0 al cuadrado, 1. 0, disculpe. Metemos 1 al cuadrado, 1. Y así podemos meter una serie de valores, los que queramos. 4. Ok, y podemos entonces construir la tabla. 1, 0, 1, 2. Entonces para menos 1, 1. Para 0, 0. Para 1, 1. Para 2, 4. Ok. Vamos a graficar la función. Desde el punto de vista de determinar el dominio y el rango, nosotros podemos observar la tendencia de los valores que estamos calculando, o de los valores que estamos introduciendo. Y vemos que podemos meter valores muy pequeños, muy negativos. Y obviamente la función me los va a aceptar. Simplemente aquí hay algo importante, que en el proceso está elevado al cuadrado. Esos valores negativos me los va a convertir en positivos. Es decir, en la salida vamos a obtener, son puros valores positivos, no vamos a obtener valores negativos. Entonces, fíjense, desde el punto de vista de los valores de x que yo le puedo introducir, pueden ser desde menos infinito hasta más infinito. Pero desde el punto de vista de los valores de y o del resultado, ahí pusimos y, pudiéramos haber puesto f de x. Desde el punto de vista del resultado, entonces fíjense que los valores que voy a obtener son positivos. Okay. Eso me está diciendo, me está dando señales de cuál va a ser el dominio y cuál va a ser el rango de la función. Si hago la gráfica basado en los puntos que tengo y en los conocimientos previos que adquirimos, pues obviamente vamos a dar, este es un punto, para 1, 1. Si introduzco menos 1 también me da 1. Fíjense, en este caso, menos 1 tiene imagen 1 y 1 también tiene imagen 1. Esto es una función. Lo que no puede suceder es lo contrario. Que por ejemplo 1 se relacionara con 1 aquí y después 1 con 4. Esto sigue siendo función. Ya más adelante veremos que esto tiene una clasificación cuando se trata de funciones de este tipo. En el siguiente video lo vamos a estudiar. Pero fíjense ustedes, ella sigue siendo una función. Ok, y así puedo, entonces fíjense que para el caso, si tuviese menos 2 me da 4 y 2 también me da 4. Si aquí hubiésemos evaluado menos 2, entonces va a tener 4 y 2, 4. Es decir, voy a obtener en y imágenes
que reciben diferentes valores o producidas por diferentes valores de x. Entonces, si yo hago esa gráfica, obviamente no va a ser ya una recta como en el caso anterior, sino va a ser una parábola. Entonces, vamos a ver, para finalizar, algo interesante. El dominio. Para ver el dominio, me ubico en el eje X. Empiezo a ver desde los más pequeños. Fíjense, hay función. O sea, para valores de X muy pequeños, yo puedo introducirlo sin ningún tipo de problema. La función sigue, le podemos seguir dando valores a X. Cualquier valor de X, ella lo puede tomar. En el caso de Y, el resultado, fíjense, me voy a parar es respecto al eje Y. Y fíjense que aquí abajo, para valores negativos de Y, no hay dibujo, no hay función. ¿Dónde comienza la función con respecto a Y? Empieza desde 0 y obviamente para arriba. Entonces, eso me indica que el dominio de esa función sería todos los reales. Pero el rango, o sea, los elementos del conjunto de partida que forman parte de llegada, que forman parte de la función, van desde 0, tocándolo, porque pues, cuando x vale 0, y vale 0, hasta más infinito. Es decir, puede tomar puros valores positivos. Entonces, esa es una característica de esta función. Vamos a ver una muy interesante para terminar entonces este video con elementos fundamentales de la función. Por ejemplo, raíz de x. Vamos a estudiarla rápidamente. Voy a hacer una tabla. Quiero evaluar la función, por ejemplo, en menos 4, en menos 2. Estos son valores arbitrarios que yo estoy tomando. Ustedes los pueden tomar para estudiar la función. En 0, en 1, en 9 y en un valor grande. Ahorita lo vemos, un valor extremadamente grande. Entonces, fíjense, si evalúo en menos 4, la raíz cuadrada de menos 4 no existe. Si evalúo en menos 2, no existe. Si evalúo en 0, el resultado va a ser raíz de 0 es 0. Si evalúo en 1, raíz de 1, 1. Si evalúo en 9, raíz de 9, 3. Puedo evaluar en 5, me va a dar un valor irracional. En 4 o en 2. ¿Qué pasa? Fíjense, para valores negativos, la función no existe. Es decir, el dominio está restringido. Obviamente, esta función no acepta valores negativos. Entonces, una máquina te va a introducir valores de X, pero si usted estos valores de X lo pone negativo, la máquina no los acepta, se daña la máquina, no, se vuelve loco. ¿Qué valores acepta ella en este caso? A diferencia de las otras máquinas que le presenté, entonces acepta valores solamente positivos y como mínimo valor el 0. Vamos a ver los resultados que va a arrojar. Obviamente los resultados también van a ser positivos. Si graficamos esa función, si hacemos una gráfica, digamos, aproximada, el resultado va a ser este. Para 0, 0, para 1, 1, para 9, 3. Esta es la gráfica de esa función. Observen, el dominio para valores de x pequeños, negativos, no existe, no hay dibujo. Ven que no hay dibujo. ¿Dónde empieza la gráfica respecto al eje x? Empieza desde el punto 0. Entonces, el dominio de esa función va a ser desde 0 hasta infinito. Y el rango, fíjense ustedes, claro, esto va creciendo, pero de una manera mucho más lenta que como crecía la otra función,
que estudiamos, que era x al cuadrado. Entonces fíjense, con respecto a y, aquí no hay valores, aquí o sea, no hay función, no hay dibujo para ninguno de los dos lados. ¿Dónde empieza el dibujo? A partir de aquí. Y ese dibujo va a ir hacia arriba. Claro, va a ir creciendo de una manera lenta, pero para valores muy altos de x vamos a obtener valores. Por ejemplo, si yo le saco la raíz a 10 millones, voy a obtener un resultado. Pero ese resultado va a ser incluso más pequeño del valor que yo le mete, pero va a ser siempre creciendo. Entonces, entre mayores sean los valores de x, pues también mayores van a ser los valores del resultado, de y, de f de x. Entonces el rango, en este caso, de la función, va a ser desde 0 hasta infinito también. Es una función creciente, pero si lo comparan con la función anterior, que era esta, obviamente, ¿cuál crece más rápido? Pues la parábola. Esto ya pareciera ser como una rama de una parábola cuyo eje fuese el eje x, pero fíjense que le falta la otra rama. De igual manera, nosotros vamos a estudiar estas funciones de una manera más detallada. Ahorita me podrán decir, ¿cómo el profesor sabe que esa es la forma de la función? Bueno, en las siguientes clases nosotros vamos a estudiar tipos de funciones. Hay una gran cantidad de funciones que se llaman funciones genéricas. Y de hecho, esto es una función genérica, una función radical par. La x cuadrada es una función genérica, una potencial par. Y fíjense que las uniones de ellas, si las sumo, si las resto, dan origen, en el caso, por ejemplo, si agarro una función lineal, que sería esta, y la sumo con una función potencial par, entonces me va a dar un polinomio de segundo grado. Entonces, vamos a estudiar las funciones genéricas, sus gráficas, sus características, su dominio, su rango, y a partir de ellas vamos a encontrar muchísimas otras funciones, combinándolas a través de operaciones algebraicas e incluso haciendo unos procesos relativos a funciones que se llama composición de funciones. Y vamos a ver unas funciones especiales que se llaman trascendentes, las cuales están relacionadas o son las trigonométricas, las logarítmicas, las exponenciales. Ok. Los invito a continuar viendo los videos, a revisarlos, a repasarlos. Nuestras clases son largas, a diferencia de muchos otros videos que podrán encontrar en cualquier plataforma, videos de apoyo, porque explican elementos específicos, pero nosotros tenemos que entender desde una manera más compleja de dónde provienen los elementos, de dónde provienen las cosas, las explicaciones, porque precisamente es nuestra formación lo que nos exige entender cómo aplicar estos conocimientos. Bueno, les invito a seguir viendo los videos, a revisarlos y a consultar cualquier duda, aprovechando estas bondades que nos brindan las plataformas interactivas. Gracias.